avanzo o retrocedo, funciona esto o no funciona, decido o no decido, elijo y lo transformo en una actitud positiva de cambio entre ambos. ¿Qué hace la escuela con las familias de los estudiantes? Aquí, como bien decía él, nosotros los consideramos los enemigos. Pero ¿saben una cosa? Los papás que se quejan, de los papás que se quejan, ustedes, en otra escuela también se quejan. Y a veces somos nosotros los papás de los que se quejan nosotros. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no podemos lograr una coherencia respecto a la inclusión de ellos? Porque de enemigos debemos considerarnos socios. Y esto se logra a través de una negociación colaborativa, del aprendizaje de técnicas que nos permitan hacerlo. Próximo. ¿Y por qué hablo de técnicas? Porque cuando tengo en cuenta la inclusión de la familia, la debo tener en cuenta en relación a un cambio de paradigmas, tales como lo que sucede a nivel internacional, lo que sucede a nivel de educación, lo que sucede a nivel de la comunicación, de los valores y normas, de los nuevos modelos de violencia y de los modelos familiares. Cada uno de estos en la escuela se identifican de diferente manera. En la comunidad, a su vez, también. Y en la sociedad, también. Debo saber cuáles son estos cambios. De algunos habló muy bien quien antes expuso. Y tengo que tener en claro que conocerlos me va a permitir, a través de esas técnicas, parafraseo, escucha activa, preguntas circulares, abogado del diablo, etcétera, etcétera. Estas me van a permitir entonces poder identificar en la escuela de qué manera voy a usarlas de acuerdo a los intereses y necesidades comunes que nos van a permitir avanzar en el logro de nuestros objetivos respecto de la convivencia. Tengo que tener en cuenta que todos los actores deben estar interesados y además que hay 5 dimensiones en las que tengo que trabajar. La personal, saber cómo soy yo. Esto no tiene nada que ver con hacer terapia. Es saber qué me enoja y qué no me enoja. Si un papá que no me saluda me enoja más que otro que me saluda, y en la medida en que yo lo puedo trabajar a través de términos de talleres y de educación, me voy a dar cuenta que puede ser, practicando la tolerancia, la empatía, puede ser que me dé cuenta que no ve. Y que cuando uno usa los lentes de contacto no saluda y que crea entre nosotros una situación de alejamiento, cuando en realidad ese papá no tiene la culpa y es algo que yo me creé en mi propia cabeza porque personalicé la situación. Yo nombro esta como muchas otras que existen. Por eso digo que no es terapia de grupo. Yo puedo haber hecho terapia individual por años para no gritar como mi mamá, 2 veces por semana, pagando. Sin embargo, después de 25 años le digo a mi hija, discúlpame, grito como la abuela. ¿Por qué? ¿Por qué lo comento? Porque cuando hablo de conocerme, hablo de participar de capacitaciones que me permitan a mí traspolar mis propias experiencias respecto de las que traen aquellos que vienen a enseñarnos con ideas nuevas o a intercambiar con ideas nuevas. ¿Por qué? Porque yo necesito saber que grito como mi mamá y aprender que no debería gritar así. No solamente reflexionar sobre el hacer, porque para convivir necesitamos cambios de conducta. No alcanza con ideales o utopías. Necesitamos enseñarles a los chicos a cambiar las conductas. ¿Cómo se las enseñamos? Esto lo tenemos que practicar. ¿Cómo soy yo? La segunda dimensión en un grupo. No soy igual en el grupo de directivos que en el grupo de colegas. No soy igual en el grupo de la escuela de la tarde que de la mañana. Sería la tercera dimensión, la institucional. No soy igual respecto de la institución y de la comunidad. Miren, yo daba clases en la Universidad Católica de Puerto Madero en Buenos Aires y también en la de Córdoba. Tienen los mismos ideales. No podríamos decir que tienen idearios diferentes, metas distintas. Sin embargo, la comunidad, la cuarta dimensión, me marcaba diferencias entre un lugar y otro. Y el acercamiento, si bien mis ideas seguían siendo las mismas,
debía utilizarse con técnicas diferenciadas. El perfil del estudiantado era otro, el perfil de lo que preguntaban era otro. Las necesidades e intereses coincidían desde el ideario y desde la misión, pero no respecto de la vida cotidiana en el caminar. A esto me refiero. Yo doy clase en abogacía y doy clase en filosofía. Si yo voy a abogacía vestida como voy a filosofía, los estudiantes de abogacía, que son abogados, porque doy en posgrado, dirían, se brotó, está loca, mirá cómo viene vestida. Y si yo voy de trajecito a dar clase a filosofía, dicen, está loca, ¿qué se cree que es? Y mucho más si voy de tacos. Esto es las 2 primeras veces. Después, cuando uno lo conoce, cambia la actitud. Pero a esto me refiero con las dimensiones. Y en la quinta, que la atraviesa a todas, lo que trato de encontrar es el momento histórico en el cual se producen las situaciones. No es lo mismo, por ejemplo, desaprobar a un estudiante en diciembre, mientras que en Rosario, por ejemplo, para nombrar una provincia, se están haciendo los paros en la ruta de los camioneros y la mamá se entera que su hijo fue desaprobado y viene a quejarse, creyendo que su marido es uno de los que está herido a lo mejor haciendo paro, que hacerlo un día en que la mamá se puso muy contenta porque las paritarias le han dado aumento salarial a su marido. Esto también hay que tenerlo en cuenta cuando se acerca el otro y produce determinadas situaciones y conductas. Que el papá lo tiene que saber, que la mamá también, sí, pero somos nosotros los que tratamos de coordinar y de ganarlos a ellos, no ellos a nosotros. Y a esto se suma que ellos creen que conocen mucho de la escuela, porque han atravesado la escuela. Esto les está pasando ahora a los médicos, porque uno puede entrar por internet y saber operarse. Entonces, los que atravesaron por la escuela creen que pueden opinar acerca de la escuela. Yo tengo una amiga química, tiene 66 años, por la duda digo que es más vieja que yo. Y entonces, ¿qué me dice? Ahora cuando van los chicos a Bariloche, toman, algunos se drogan. En nuestra época jamás hacíamos nada malo. Tiene razón, había un montón de conductas que no se llevaban a cabo. Pero ¿cuántos años pasaron desde que ella fue a Bariloche? Nuestra división fue en el mes de julio. Éramos 3 divisiones en julio. No había ninguna escuela de varones tampoco. Estábamos re arrepentidas de haber ido en julio. Fuimos pioneras respecto de ir en julio. Pero no era lo mismo que ahora. Es decir, que el paradigma cambia, las costumbres cambian, pero eso no quiere decir que cambien nuestros valores. Pero sí nos debemos ubicar en el aquí y en el ahora. Próxima, por favor. Voy a retomar cada una de las, rápidamente, porque no me alcanza el tiempo, cada una de los paradigmas que influyen en la escuela. Nosotros creemos que somos los únicos que tenemos problemas respecto de la moral, los valores. Lipovetsky es un filósofo francés contemporáneo que reduce en esta frase lo que pasa en el mundo. No somos los únicos que tenemos dificultades. Hoy parece que nada alienta a los hombres a consagrarse a un ideal superior. Es la época de la secularización de la moral. Y no es poca cosa pensar esto. Entonces, nosotros no estamos solos en la idea y el ideario y el objetivo de cumplir con lo que nos proponemos en este encuentro. Hoy y los días sucesivos. Tenemos muchos otros que piensan igual. Y esto no es poca cosa. Próxima. El paradigma internacional hace que la globalización y la multiculturalidad junto a la revolución tecnológica comunicacional se torne real. Hay niños de diferentes culturas en nuestro país. A lo mejor tienen las mismas religiones, sin embargo, tienen culturas diferenciadas, porque en un país hacen de una manera las cosas y en otro país de otras. Las conductas varían, no los valores. Hoy la multiculturalidad me exige también pensar que tengo que poner en práctica esto de cómo hacer para que todos podamos aunar criterios cuando muchos tenemos conductas tan diferentes. Próxima. Tenemos que construir una identidad en el aula.
En nuestro caso es mucho más fácil porque la identidad está dada por los ideales católicos. Entonces, mi identidad la construyo interactuando con nosotros, pero para interactuar con nosotros necesito acuerdos que den cuenta del reconocimiento que el otro me tiene a mí, porque yo soy en la medida que el otro me reconoce como tal y al cual le puedo mostrar lo que soy. Necesito aprender a negociar colaborativamente. ¿Qué quiere decir esto? No ganar-perder, sino ganar-ganar. Y para esto hay técnicas que se pueden aprender. Próxima. Respecto al paradigma de la educación, lo que ustedes ven ahí son fotos del Museo Pedagógico de Montevideo. Se usaban esos aparatos, para no decir objetos porque son como aparatos de tortura, hasta 1970 más o menos. Cada uno de estos, este es un artículo del diario Clarín del año 2000, cada uno de estos objetos cumplía un rol. Era un paradigma que tenía que ver con la educación del modelo tradicional. El primero, para aquellos chicos que se orinaban. Había un latillo con el cual le golpeaban la cola. El segundo, para los que eran tartamudos o hablaban demasiado. Con un elástico que uno le recordaba que estaba repitiendo demasiado. El tercero, arrodillarse sobre maíz. Me han dicho en México y en algunas provincias de nuestro país que todavía se sigue haciendo. Y el último es orejas de burro por no haber estudiado. Este es el paradigma tradicional, pero vamos a ubicarnos en el aquí y en el ahora, porque después de esto vino también atarle la mano al que era zurdo. Ahora bien, cuando yo era chica, tenía una compañera, Alicia Pirelli, pobre, que no tenía la suerte de tener una abuela como la mía que me tejía como unos calzones de lana. Entonces, cuando hacíamos la fila en el patio, ella tenía mucho frío y se orinaba. Yo hubiera preferido, y Alicia también, me lo dice el día de hoy, que le peguen a escondidas y no que la maestra gritara delante de 300 alumnos: ¡Alicia Pirelli se orinó! Este es otro tipo también de agresión hacia los chicos. Cuando ponemos a un chico, no le ponemos las orejas de burro, pero yo soy maestra jardinera, cuando le decimos a los chicos, vaya a pensar, voy a negarlo fuera de estas 4 paredes, estamos tranquilas media hora. ¿Sabe Dios qué piensa, pobrecito? 3 años, ¿qué puede pensar? Y además se redivierte porque hace lo que quiere en el rincón. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Les cuento porque las mamás vienen y se enojan con nosotros también por lo que hacemos. A mí me sucedió que mi hija mayor, son 5 en mi casa, ahora la mayor ya es mamá, mi hija mayor me dijo que hacía como un mes que estaba sentada en otra fila. La maestra se había olvidado que la había puesto en otro lugar porque hablaba. Entonces, distintas situaciones paradigmáticas que hoy se viven como violentas. Entonces hay que tenerlas en cuenta porque los papás se quejan de cosas que nos quejaríamos nosotros si fuéramos papás. Entonces, ¿cómo equilibrar el rol docente con el rol de padre? Esto también hay que pensarlo. Hay que aprender a practicar la empatía. Para ello también hay técnicas que así lo muestran. Próximo. Respecto de la comunicación. En un lado aparecen los actuales y en el otro aparecen los viejos. Lo traigo para que vean que no es tan distinto y que requiere de creatividad y de alguien que nos pudiera, a veces ni enseñar, sino hacer aquello que nosotros necesitamos para incluir a las familias desde otro lugar. Ese cuadernito en el cual antes se escribía, en algunas escuelas funciona y en otras no, porque los papás no tienen todos los días para leerlo. Vamos a sincerarnos. Nosotros, más de una vez, ¿no le leemos a los chicos las cosas porque somos maestras para que no hablen mal de nosotros? Mi marido economista, yo le decía, cambiale la remera. Me decía, pero si ayer la bañamos, se la pusimos recién, pero la ensució con chocolate a la mañana. ¿Qué tiene que...? La maestra va a creer que soy sucia. Por favor, cambiásela. Es decir, que hay cosas que actuamos pensando en el otro, pero no como papás. Mi marido me decía, no me lleves a las reuniones de padres del jardín.
tenemos que estar sentados, me duele la cintura, dicen que participemos y tenemos que jugar con esas pavadas. ¿Por qué no nos enseñan lo que hacen los chicos de otra manera? Era el paradigma de antes. Pero ahora también hay cosas que deberíamos repensarlas y saber cómo trabajar. Para evitar el bullying cibernético de las madres, o el WhatsApp de las madres cuando se mandan unas a otras cosas porque vieron a un chico que a lo mejor en ese momento estaba triste y se enteró la madre antes que la maestra de algo, o un chico mandó un mensaje diciendo que el compañerito le pegó. Para evitar eso hay que incluir, de esto van a tener una charla y seguramente algo van a decir sobre el tema los que más conocen, hay que incluir la nueva tecnología, porque cuando se incluye en el marco de una comunicación eficaz, se deja de lado, y en esto hay investigaciones que así dan cuenta, se deja de lado todo aquello que tiene que ver con usarlo para fines que no tienen que ver con los intereses comunes de la escuela. Si no puedes contra tu enemigo para hacerte socio, únete. Próximo. En ese marco se construye la subjetividad, que en palabras caseras es quién soy y quién quiero ser. ¿Por qué traigo esto? Porque a veces se confunde lo que los papás dicen y lo que hacen los chicos, porque se tiene en cuenta un paradigma social tradicional y no actual. Si Nietzsche viviera, y si acá hay algún profesor de filosofía me puede ayudar, verían que hoy en día no se moriría como un loco o un brotado, sino que se moriría como uno de aquellos que considera que es necesario darse a conocer, porque si no se da a conocer, él no vale nada, la persona no vale nada. Porque hoy en día, próximo, la intimidad es pública. Así se considera, y así la consideran los padres. Por eso retomo respecto de las nuevas tecnologías, las nuevas maneras de incluirlos en la escuela, las nuevas formas de hacer reuniones. Soy cuando se me